Composición química de la célula. El objetivo de esta clase, entonces, chiquillos, va a ser conocer las principales biomoléculas que componen la célula y explicar la función que éstas van cumpliendo, ¿ya? Tanto para la célula y obviamente para nosotros. Primero empezar, ¿no es cierto?, diciendo que existen bioelementos. ¿Por qué bioelementos? Porque estos elementos químicos forman parte de la vida. Se les clasifica en primarios, secundarios y oligoelementos. En los primarios están todos aquellos elementos que son más abundantes, representan el 95% de la célula y de nuestras estructuras. Aquí están el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, que son los 4 comunes, se conocen como el elemento chon, pero se agrega también el fósforo y el azufre por el tema de las proteínas. En relación a los secundarios, estos ya se encuentran en mucho menor cantidad, solamente en un 4,5%, y son los iones sodio, calcio, cloro, potasio y magnesio. Y los oligoelementos son los que se dividen en esenciales y no esenciales, están en muy pequeñas trazas, traza significa muy poca cantidad, y aquí se encuentran el manganeso, el yodo, el cobre, el zinc, el cobalto, el flúor, molibdeno y selenio. Ellos están para cooperar con los primarios y secundarios para que nosotros tengamos un desarrollo armónico. En relación a las biomoléculas inorgánicas, son todas aquellas que no tienen carbono en su estructura como base. Aquí está el agua, que es una molécula indispensable para la vida. Todos los seres vivos necesitamos agua. En el caso nuestro, cuando somos pequeñitos, tenemos en nuestro cuerpo un 80% de agua, ya cuando vamos adulto joven, disminuye un 60%, y ya cuando estamos en la tercera edad, vamos con el 50% de agua corporal. El agua es importante porque esta participa en todas las reacciones metabólicas, que significa ellas ayudan a que se realicen estos procesos de metabolismo, de transformación de otros compuestos. También ayuda porque ayuda a transportar y eliminar, ¿no es cierto?, los desechos al exterior, ya sea a través de la orina, a través del sudor. También nos ayuda a mantener y regular nuestra temperatura corporal, que esté a pp en unos 36,5 grados, que sería lo normal. Por lo tanto, el hecho que exista agua en nuestro cuerpo, forme parte de nuestra sangre, es por esta razón que nosotros podemos mantener nuestro cuerpo temperado y no morir por enfriamiento. Y también ayuda, ¿no es cierto?, para que se pueda transportar de manera mucho más fácil los nutrientes, desde que los consumimos como alimentos hasta que se degradan a un nutriente y pueda llegar a cada una de nuestras células. Las sales minerales, que se requieren en menor cantidad, ahí está este personaje posando para esta diapositiva, ¿no es cierto?, que significa que las sales minerales forman parte de nuestro esqueleto, pero también participan en otros procesos. Las sales minerales que más necesitamos son el fósforo, el sodio, el hierro y el potasio. La función de ellos es regular estos procesos metabólicos y formar parte de estructura. Por ejemplo, el calcio forma parte de nuestros huesos. El hierro forma parte de nuestra hemoglobina, que se encuentra en la sangre, que se encuentra en los glóbulos rojos. El sodio y el potasio son indispensables para poder realizar, ¿no es cierto?, lo que es impulso nervioso, que significa que nuestro sistema nervioso funcione y se puedan transmitir todas las señales hacia el sistema nervioso central y de vuelta trayendo una respuesta. Las biomoléculas orgánicas son todas aquellas que forman parte de la vida y que necesariamente poseen carbono en su estructura. Aquí están las principales, que son los carbohidratos, que nos aportan energía inmediata, la que utilizamos para poder tener energía para todos estos procesos, pensar, caminar, respirar, hacer todo lo que nosotros hacemos. Los lípidos, que formarían parte de la reserva, ya se mantienen en el tejido adiposo, se acumulan ahí. La proteína, que es indispensable para formar estructuras, reparar estructuras, y el ácido nucleico es muy importante porque es nuestra molécula de la herencia, y también, aparte del ADN, está el ARN,
que es el único capaz de copiar al ADN, poder sacarlo y que nuestra célula pueda formar sus propias proteínas. En relación a los carbohidratos, estos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se les conoce como azúcares, se dividen en monosacáridos, que son los más simples, como la glucosa, la fructosa y la galactosa. Su función es energética, más o menos 4 calorías por gramo. Están los disacáridos, que es cuando yo junto dos monosacáridos, por ejemplo, una glucosa con una fructosa o una glucosa con una galactosa. Pero siempre en esta unión tiene que ir glucosa. Y polisacáridos cuando se unen muchas moléculas de monosacáridos, muchas glucosas formando largas cadenas, como el glucógeno, como la celulosa y el almidón. En relación a los disacáridos, vienen de la unión de dos, una glucosa más una fructosa, de ahí nace la sacarosa, que se encuentra en la savia de las plantas y nosotros la consumimos como azúcar de mesa. La lactosa, que es la unión de la glucosa con una galactosa, es el azúcar que se encuentra en la leche de los mamíferos cuando nosotros amamantamos a nuestros hijos, cuando los animales amamantan a sus crías, de ahí viene la lactosa. La maltosa, cuando juntamos glucosa más glucosa, esta se encuentra en el grano de la cebada, el cual podemos utilizar para hacer café o cerveza. En relación al polisacárido, se forman todos ellos, si ustedes se fijan, de la unión de glucosa, pero de muchas moléculas de glucosa. El almidón es un polisacárido que encontramos en los vegetales y constituye una reserva para ello, ¿ya? Por ejemplo, encontrarlo en la semilla, en las papas, en el tubérculo, ¿no es cierto? Se encuentra ahí el almidón. En el arroz, cuando consumimos arroz, consumimos almidón. El glucógeno forma parte de la reserva energética de los animales, lo almacenamos en el hígado y en el músculo, que significa que si un día estoy en ayuno, no he consumido alimentos, puedo mantenerme y realizar actividades y tener energía gracias al almacén de glucógeno que tengo en el hígado y en el músculo. La celulosa forma parte de la estructura de los vegetales. Es importante, ¿no es cierto?, la celulosa porque mantiene firme el vegetal y también nosotros usamos la celulosa para hacer el papel. La quitina se da en algunos casos, es glucosa más otra molécula, pero se presenta solamente en el exoesqueleto, ya que ellos no tienen esqueleto, está en el exoesqueleto de los artrópodos, todos aquellos animalitos, insectos, ¿no es cierto?, que son invertebrados. En relación a la función de los carbohidratos, principalmente energética, rápida, nosotros consumimos carbohidratos y la degradamos hasta energía que se conoce como ATP. Esta viaja por la sangre, vía intravenosa, ¿no es cierto?, se dirige a todas las células de nuestro cuerpo y nosotros de ahí obtenemos energía para hacer todas nuestras actividades. También la podemos tener como energía de reserva cuando la transformamos en glucógeno y lo dejamos como reserva cuando hay un excedente. Eso se hace gracias a que nuestro páncreas libera insulina cuando se da cuenta que hay mucha glucosa en la sangre, entonces la almacena como reserva. En el vegetal sería el almidón. Estructural significa que también puede formar parte de estructuras como la celulosa, que forma parte de la corteza de los vegetales, de ahí obtenemos papel. Y también, ¿no es cierto?, al morir, nosotros nos damos cuenta que los troncos que quedan ahí muertos igual se mantienen en pie gracias a la celulosa. Informativa, que significa que hay algunas células que tienen carbohidratos y que sirve para que ellas se reconozcan, ¿ya? Una célula con otra y tengan, por ejemplo, decir, ah, tú eres célula de piel, tú también eres célula de piel. Se reconocen por los carbohidratos que tienen en su membrana plasmática. Los lípidos, que también forman parte de la energía, pero en este caso una energía de reserva, nosotros lo obtenemos a través del consumo de aceites o de grasas, ¿ya? Es insoluble en agua, pero si yo me hago una mancha de aceite, la puedo sacar con cloroformo, con etanol y éter. Ustedes saben que el agua y el aceite no se pueden juntar. Este se encuentra en el reino vegetal y animal, en los vegetales como aceite, en los animales como grasa o sebo. Tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, pero a diferencia del carbohidrato, mucho menos oxígeno en su estructura
y algunos casos tienen fósforo, como es el caso del fosfolípido que está en nuestras membranas biológicas. Su molécula más pequeña que forma a los lípidos se llama ácido graso y glicerol, y la unión de estos ácidos grasos y glicerol va a formar a un lípido. ¿Cuáles son las funciones de los lípidos? Tiene función energética, pero es una energía que mantenemos en reserva y lamentablemente que si juntamos mucho vamos a tener estos rollitos, este tejido adiposo que se nos empieza a formar en el abdomen y que cuesta mucho gastarlo porque forma parte de la energía de reserva. Significa que tendríamos que estar muchos días sin comer para recién poder empezar a gastar los lípidos de la reserva. También forman parte de cubiertas protectoras en algunos organismos, sirve como aislante térmico, por ejemplo, estos animales que viven en el Polo Sur, ¿cómo se mantienen a temperaturas tan bajas? Porque tienen esta cubierta protectora y que sirve de aislante térmico o tienen mucha grasita acumulada en su cuerpo. También forma parte estructural de nuestras membranas biológicas en la membrana plasmática como fosfolípido. Las proteínas, son muy importantes las proteínas, chiquillos. Las proteínas forman parte de nuestra estructura. Nosotros somos proteína, nuestros músculos tienen proteína, el pelo tiene proteína, las uñas tienen proteína. Cada una de las partes de nuestro cuerpo tiene proteínas. La proteína como base tiene carbono, oxígeno, nitrógeno y el hidrógeno, pero para ir diferenciando un aminoácido de otro, que son las moléculas pequeñas que forman una proteína, se van a diferenciar porque tienen azufre, otras tienen fósforo, otras tienen hierro, cobre, magnesio o yodo. ¿Cuál es la estructura básica del aminoácido que forma parte de estas proteínas? Tiene el grupo amino, el grupo carboxilo, un grupo que se llama radical, que es donde ahí yo reemplazo cada elemento químico para que el aminoácido sea diferente a otro y además tiene un átomo de hidrógeno. La unión de varios aminoácidos va a ir formando las proteínas. ¿Qué funciones tienen las proteínas? Tiene una función enzimática. ¿Qué significa esto? Que participa en las reacciones químicas. Cuando yo consumo alimentos, estos alimentos se degradan gracias a la participación de enzimas, pero también tenemos enzimas a nivel de núcleo, a nivel de célula, que participa en algunas reacciones acelerando el metabolismo. También hay proteínas que sirven como transporte, por ejemplo, la que se encuentra en la sangre, en la membrana celular, y que puede transportar sustancias químicas hacia el interior o al exterior de la célula, y en la sangre, ¿no es cierto? La sangre, que es un tejido, tiene proteína. Esta proteína es muy importante porque gracias a ella nosotros podemos estar bien y podemos oxigenarnos bien. Como defensa significa que forma parte de nuestros anticuerpos, también conocidos como inmunoglobulinas. Ellas participan en la defensa de nuestro cuerpo. Para que nosotros tengamos buenas defensas tenemos que consumir proteínas. También participan en el movimiento, que significa que nuestros músculos tienen proteína y gracias a los músculos nosotros podemos hacer contracciones musculares. No solamente tenemos músculos en las piernas, en los brazos. El pulmón tiene un diafragma que es músculo, tiene músculos intercostales. Nuestro corazón también es músculo, por lo tanto es muy importante el consumo de proteínas para poder formar bien estos músculos. Hormonal significa que participa de algunas sustancias químicas que nos permiten la comunicación celular, ¿ya? Por ejemplo, la hormona tiroides, la hormona del crecimiento, son hormonas, ¿no es cierto?, con función proteica. Y estructural, ¿qué significa esto? Que forma parte de todos nuestros tejidos. Por eso yo les decía, nosotros somos proteína, pero cada uno de nosotros tenemos nuestras propias proteínas y nos hace diferente al uno del otro. Por eso que cuando queremos donar un órgano tienen que hacer un estudio de compatibilidad, porque el anticuerpo de una persona que necesita un órgano va a rechazar la proteína de otro, porque hace un reconocimiento de proteínas. A eso se debe el rechazo. Por eso tienen que buscar personas que sean muy afines en relación a proteínas. Los únicos que tienen las mismas proteínas son los hermanos gemelos.
Por último, tenemos los ácidos nucleicos, indispensables porque ellos forman parte de nuestro material genético, el material que nosotros vamos heredando y que le dejamos a nuestra descendencia. También está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Tenemos dos tipos de ácido nucleico, el ARN y el ADN. El principal para nosotros es el ADN, que forma nuestros genes, lo que nosotros vamos heredando, el que te dice a ti cómo va a ser el color de tu pelo, la característica de tu piel, qué altura vas a tener, cuál es el color de tus ojos, y todas las características que yo puedo ver en ti son gracias a los genes que están en el ADN. Y el ARN es el que transmite esta información genética porque el ADN solo se encuentra en el núcleo, no sale de ahí. ¿Quién es capaz de sacar esa información del núcleo? Es el ARN, que existe de tres tipos: el mensajero, el de transferencia y el ribosómico. Ellos participan para que nosotros, al traducir una información del material genético, podamos convertirla y producir nuestras propias proteínas. La parte más pequeña de un ácido nucleico se llama nucleótido. Estas son las unidades más pequeñitas de esta macroestructura. Tiene un azúcar que tiene 5 carbonos, por lo tanto es una pentosa. En el caso del ADN se llama desoxirribosa y en el caso del ARN se llama ribosa. Está el grupo fosfato y está la base nitrogenada, que son anillos de purina o de pirimidina. Y aquí están la adenina, la timina, la guanina y la citosina, que serían las 4 bases nitrogenadas. Como resumen, entonces, los seres vivos estamos formados por una composición química. Esa composición química tiene como base a los bioelementos, que son parte de nuestra vida. Estos bioelementos van a formar biomoléculas, que las podemos clasificar en inorgánicas o en orgánicas. Las inorgánicas sería el agua y las sales minerales, y las orgánicas, glúcidos o carbohidratos, lípidos, proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Alguna